En el ejercicio 2a vamos a maximizar, vamos a optimizar esta función sujeta a esta restricción lineal. Vemos ya de entrada que tenemos una restricción lineal, con lo cual nos hace falta solamente las condiciones de segundo orden, mirar si esta función es cóncava o convexa. O podemos también alternativamente mirar la matriz hessiana de la función lagrangiana reducida, cualquiera de las dos. Miramos siempre los dominios. El dominio de f van a ser todos los x e y que pertenezcan a los reales al cuadrado, tal que x sea mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz a la cuarta y una raíz cuadrada. El dominio de g, como esta es una función lineal, tendremos que son los reales al cuadrado. La intersección de ambos dominios, por lo tanto, será igual al dominio de la función f, en este caso. Y el subconjunto factible f es un conjunto convexo en este caso, con lo cual no nos hace falta definir otro subconjunto A. Nos basta tomar el subconjunto f. Entonces, podemos escribir la función lagrangiana, una función de x, de y y de lambda, como x a la 1/4, y a la 1/2, más lambda 3 menos x menos 2y. Y ver las condiciones de primer orden. En esta parte voy a ir un poco más rápida. Entonces, luego de hacer las primeras derivadas, encontramos que y es igual a x. Reemplazando esto dentro de la última ecuación, obtenemos que x en el punto crítico es igual a 1. Por lo tanto, la y en el punto crítico también es igual a 1. Y luego podemos sustituir tanto aquí como aquí para obtener que el lambda para este punto crítico es igual a 1/4. Y entonces podemos pasar a las condiciones de segundo orden. Las condiciones de segundo orden, como siempre, hay que mirar cómo es la matriz hessiana de la función lagrangiana reducida, o en este caso, como tenemos una restricción lineal, me basta con mirar la matriz hessiana de la función f de x, y. Entonces tenemos que calcular las derivadas segundas de o esta función, la función lagrangiana reducida, o bien las derivadas segundas de la función f de x, y. Respecto de x, respecto de y y demás. Entonces vamos a calcular estas segundas derivadas. Entonces tenemos estas derivadas segundas. Fíjense que ya las puse en orden para que nos quede directamente la matriz hessiana que nos interesa. La matriz hessiana es esta. Y aquí tenemos que hacer una distinción. Como estas técnicas que estamos utilizando nos sirven para saber lo que ocurre en el interior del conjunto factible, no nos sirve para saber lo que ocurre en los bordes del conjunto factible. Por lo tanto, fíjense que tenemos unos bordes en el conjunto factible que van a estar definidos cuando la x sea igual a 0 o la y sea igual a 0, ¿no? Y se toquen cuando la x sea igual a 0, pues tendremos entonces que y es igual a 3 partido de 2, o si la y fuese igual a 0, tendríamos que x es igual a 3. En esas esquinas o en esos bordes que van a ser bordes del conjunto factible, esta técnica de los multiplicadores de Lagrange no nos dice qué ocurre. Nos dice que ocurre solamente en el interior del conjunto factible. Por lo tanto, no vamos a poder reemplazar x0 o y0 dentro de nuestra matriz hessiana. Nos vamos a quedar cuando la x es mayor que 0, cuando la y es mayor que 0. Y si ese es el caso, entonces lo que tenemos que hacer es mirar cómo son los menores principales dominantes. Entonces, el menor principal dominante de orden 1 será negativo. El menor principal dominante de orden 2 me dará esto. Y por lo tanto tendremos que esto es positivo, esto también, esto nos da positivo. Eso significa que la matriz hessiana de la función o de la función lagrangiana reducida, de ambas en este caso, es una matriz, o la matriz hessiana también de nuestra función f de x, y, es definida negativa. Y lo que tendremos entonces es que la función
es la función lagrangiana reducida o la función f de x es una función cóncava, o lo que llamamos cóncava hacia abajo, y por lo tanto nuestro punto crítico 1, 1 es un máximo absoluto o global. Vemos además que el conjunto factible, además de ser un conjunto convexo, es un conjunto cerrado y acotado. Y como la función objetivo es continua en todo el conjunto F, subconjunto F, por lo tanto se cumpliría el teorema de Weierstrass. Sin embargo, el método de los multiplicadores de Lagrange no nos sirve para encontrar dónde está el mínimo absoluto que debería estar. Al menos un mínimo debería existir, pero no lo encontramos con esto. ¿Por qué? Porque esta manera de resolver lo que nos indica son los puntos críticos dentro, en el interior del conjunto factible, pero no nos dice nada de lo que ocurre en la frontera del conjunto factible. Por lo tanto, si queremos ver dónde están esos mínimos, fíjense que aquí tendríamos graficado en x y en y, es decir, en el dominio de la función objetivo o en el dominio de nuestro problema, tendríamos graficado la restricción. Esta sería la restricción, fíjense que sería lo mismo que pasar la x de este lado restando y luego el 2 dividiendo, nos daría una recta con pendiente negativa, y lo que nosotros estamos haciendo es graficar las curvas de nivel. Graficamos las diferentes curvas de nivel y encontramos que hay una curva de nivel que es la curva de nivel en el punto 1, 1, que es nuestro máximo absoluto. Luego podríamos seguir encontrando curvas de nivel que están por encima o curvas de nivel que están por debajo. Y este es nuestro máximo absoluto. Bueno, si tomáramos el caso, que es lo que habíamos dicho, en los casos en que x es igual a 0 o y es igual a 0, esta manera de resolver no nos dice nada, porque solamente nos está dando los puntos críticos en el interior del conjunto factible. ¿Cuál es el interior del conjunto factible? El interior del conjunto factible sería esta recta. Recordemos que la recta es la restricción, por lo tanto el conjunto factible es la recta. ¿Y cuál es el interior del conjunto factible? La recta, sin incluir el punto 0 y sin incluir este otro punto 0, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer es ver qué pasa en estos dos puntos. Pues en estos dos puntos lo que tendríamos es que si x fuese igual a 0, es decir, si x fuese igual a 0, tendríamos 0 más 2y igual a 3 en la restricción, ¿verdad? Y por lo tanto, y sería igual a 3 medios. Y tendríamos un punto crítico, que no es un punto crítico interior, sino que es un punto crítico que está en el borde del conjunto factible, que sería 0, 3 medios, y la función f de x, y valdría en ese punto, valdría 0. Luego tendríamos otro punto en frontera. Ese otro punto frontera sería cuando la y es igual a 0. Si la y es igual a 0, lo que tenemos es x más 2 por 0, que me da 0, igual a 3. Y por lo tanto, x igual a 3. Tendríamos entonces otro punto frontera, que es también un punto crítico, que me dice... perdón, esto era 0, ¿no? 0. Otro punto crítico que me dice x3, y0. Y f en ese punto valdrá también 0. Y estos serán dos mínimos absolutos y un mínimo también absoluto. Entonces fíjense que en este caso, para los mínimos, como están en la frontera del conjunto factible, es decir, aquí y aquí, esa es la frontera de nuestro conjunto factible, resolver utilizando estas técnicas no nos dice nada, porque estas técnicas nos sirven solamente para los puntos críticos en el interior del conjunto factible y no en la frontera.
para resolver en la frontera, lo que tenemos que hacer es reemplazar con la x0, ver cuánto sería la y y calcular directamente cuánto vale f de x, y en ese punto. Fíjense que f de x, y, como lo más pequeño que puede hacerse es 0, nunca podrá ser negativo porque la x y la y no pueden ser nunca negativos, ¿no?